Dios les bendiga a todos a esta hora del mediodía en hora nicaragüense y en diferentes horarios en cualquier parte del planeta. Una vez más les saluda a su hermano y amigo el pastor José María Espinales y ya listo, amado, para poder subir otro mensaje para bendecir su vida como seguidor. En este momento quiero que leamos un versículo de la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1 y el versículo 18. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos orando para que esta palabra corra y sea glorificada. Esa palabra lleve a cabo el propósito para el cual fue inspirada, para el cual fue escrita. Dios mío, glorifícate en cada seguidor. Ministra su vida de acuerdo a su necesidad y que esta palabra llegue como una de las bendiciones más grandes a cada una de sus vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amado, quiero compartir con ustedes un tema muy importante con respecto a lo que Pablo está diciendo, y el tema es la locura de la predicación. La locura de la predicación. Ustedes han escuchado que por allá en el mundo sin Cristo nos dicen locos, ¿verdad? Esto es interesante, es más, tiene un trasfondo histórico, quizás cultural. Y a lo mejor, ¿verdad?, muchos de ustedes como siervos de Dios no se sientan tan elogiados cuando escuchan esa expresión, usted como miembro o parte del cuerpo de Cristo, pero la locura de la predicación no es algo nuevo, fue algo que surgió como un punto de vista de los filósofos, amado, de la época de estas culturas griegas que se habían ampliado en la época de la iglesia de los Corintios. Y yo quisiera que pudiéramos observar algo interesante, amado. En el mundo antiguo, la palabra hablada era el principal medio de comunicación para ese entonces, principal medio de comunicación, educación y diversión. En las plazas públicas, escucha esto, en las plazas públicas los oradores entretenían, los grandes oradores entretenían a la gente con discurso filosófico. Escucha qué interesante, y bajo ese trasfondo es que se da esta realidad. Discursos filosóficos, cómicos o de comedia, o retórico. La sabiduría era símbolo de prestigio y el arte del bien decir era la herramienta del poder. Oye, escucha qué interesante, era la herramienta del poder. En ese contexto cultural, escucha, en ese contexto cultural surge la predicación de los cristianos. En ese contexto cultural surge la predicación de los cristianos. Amado, proclamando un mensaje radicalmente distinto. Un carpintero había muerto y había resucitado, ¿verdad? Que de hecho parecía locura, hermano. Y es ahí donde surge la expresión del apóstol Pablo para esta gente. Era locura la palabra de la cruz. Todos sabemos lo que había sucedido en la cruz. Amado, en ese contexto cultural surgen los predicadores cristianos, proclamando un mensaje radicalmente distinto. Un carpintero crucificado que había resucitado. El público grecorromano los veía como locos, o sea que de ahí surge la palabra. La cultura grecorromana los ve como locos, amado, como locos. ¿Cómo podía la muerte de un extranjero ejecutado ser motivo de fe? Oye, esto, amado, puso en realidad a pensar a la gente de ese entonces. Sin embargo, esa locura era el corazón del evangelio. Esa locura era el corazón del evangelio. Pablo lo declara con valentía. Qué maravilloso, hermano, me llama la atención. Lo declara con valentía y dice en el verso 18: la palabra de la cruz es locura
para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Escucha qué maravilloso, es poder de Dios. Amado, a través de esta paradoja, el apóstol revela 4 verdades fundamentales sobre el poder transformador del evangelio o de lo que sucedió allá en la cruz. En primer lugar, la locura que salva. Aleluya. La locura que salva. Pablo emplea el término griego moria, que significa necedad o estupidez. Oiga la palabra que usa. La palabra griega moria, que significa necedad o estupidez, para describir cómo el mundo percibe el evangelio, pero esa locura es en realidad el medio elegido para Dios salvar a la humanidad, para Dios salvarte a ti, amado. ¡Qué maravilloso! Mientras los sabios buscan conocimiento y los poderosos ejercen dominio, Dios manifiesta su poder en la debilidad de la cruz. La palabra usada para poder, que es la palabra dinamis, es la palabra dinamis o dinamita. Gloria al Señor, dinamis o dinamita, que implica fuerza activa o energía transformadora. ¡Qué tremendo, amado! ¡Qué maravilloso es el evangelio! En segundo lugar, la inversión de valores. Veamos esto. En segundo lugar, la inversión de valores. El verso 22 y 23. El evangelio subvierte los criterios del mundo. Escucha qué maravilloso. El evangelio subvierte los criterios del mundo. Los judíos buscan señales visibles. Los griegos buscan sabiduría racional. Pero Dios ofrece algo. Escucha esto. Dios ofrece algo que, amado, desconcierta a ambos. Un Mesías crucificado. La fe cristiana no se edifica sobre el orgullo humano, sino sobre la humildad de Cristo. La sabiduría divina no se mide por la lógica, sino por el amor. El creyente es llamado a ver la realidad con nuevos ojos en el fracaso aparente de la cruz, porque así lo consideraron, el fracaso aparente de la cruz. Pero, amado, que no era ningún fracaso. Gloria al Señor. Era el triunfo del evangelio, era el triunfo de la fe cristiana, amado. En tercer lugar, la sabiduría revelada. Cristo, la sabiduría encarnada. El verso 24 y el verso 25, si tú quieres leerlo, allí vas a encontrar esta realidad que te estoy mencionando. Para Pablo, la sabiduría de Dios no es un sistema de ideas, como la filosofía, como la comedia, como, amado, el entretenimiento, sino la persona de Jesucristo. En él la sabiduría eterna se hace carne. Lo que antes era una voz clamando en las calles, como lo dice Proverbio, ahora habla desde la cruz. La verdadera sabiduría no se adquiere por razonamiento, sino por revelación del Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, el creyente participa de la sabiduría divina que transforma. Escucha, la sabiduría divina que transforma, amado. Qué maravilloso. La sabiduría que transforma. Qué maravilloso, que transforma la mente y el corazón. Y en tercero, en cuarto y último lugar, amado, el patrón divino. Dios usa lo débil para mostrar su poder. Qué lindo trabaja Dios, amado. Dios usa lo débil para mostrar el poder. Un carpintero, el cual, amado, a través de ese carpintero, que no era cualquier persona, era el evangelio, era la buena noticia, era el Salvador del mundo, era el que venía a morir por ti. Es el camino, la verdad y la vida, es la puerta, es la única fuente de agua, es el pan de vida. El poder divino de Dios usa lo débil para demostrar su poder. Dios siempre ha actuado así a lo largo de la historia. Escogió a Abraham, un anciano sin hijos, para demostrar su poder.
escogió, elevó a José, esclavo, a un gran hombre que lideró Egipto. Mira qué maravilloso. Fortaleció a David, un joven pastor. Llamó a María, una campesina. Envió a un carpintero crucificado para redimir al mundo. Esta es la manera como Dios se manifiesta. Esa locura de la predicación, amado, hoy es el evangelio, es el poder de Dios. No me avergüenzo, dijo Pablo, del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así que espero que esta palabra te haya bendecido mucho. Dios te bendiga.